Si hay algo que me hizo despertar y me dio perspectiva en cuanto a los hombres, fue algo que aprendí en mi clase optativa de psicología sexual. Cuando el profesor comenzó la clase diciendo: a los hombres no les gustan las mujeres. No generalices, sí generalizo porque es un patrón de socialización estudiado por la psicología en general en los hombres. Porque este procedió a explicar cómo en nuestra estructura social se socializa a los chicos, no para que se conviertan en hombres, sino con reglas para que estos no se conviertan en mujeres. No llores, sé un hombre. No seas sensible, sé un hombre. No hables de tus sentimientos, sé un hombre. No seas una niñita, sé un hombre. No puedes jugar con eso, no puedes usar eso, porque es para niñas. La herramienta que se usa para alejarlo de todo lo relativo a la mujer o femenino es la vergüenza. Así que la realidad es que simplemente no puedes crecer escuchando que lo peor que puede ser es ser como una mujer o femenino, y que al final de todo eso te terminen gustando las mujeres o las cosas femeninas. No vas a poder encontrar en ellas admiración y respeto, sino rechazo y vergüenza. ¿De qué hablas? A mí me encantan las mujeres, ñaca ñaca. Plot twist. También se les enseña que para ser hombre deben conseguir mujeres para ganar estatus en su hombría frente a otros hombres. Y el camino está completo, logrando uno, si efectivamente ya no respetas y admiras a las mujeres por quienes son y por su feminidad. 2, las puedes desvalorizar y ver simplemente como un objeto que puedes conseguir o poseer. Así es como terminan persiguiendo a las mujeres sexualmente, pero no las respetan y no las valoran ni admiran como personas, seres humanos o individuos. Y de aquí mismo viene la homofobia. Cuando lo peor que puede ser un hombre es ser como una mujer, lo más cercano a esto es ser, como ellos lo ven, dominado o pertenecerle como un objeto a otro hombre. ¿Por qué creen que cuando hacen chistes sobre ir a prisión se te cayó el jabón? El foco del chiste y la vergüenza no es el atacante quien comete el acto, sino quien lo recibe. Diciendo cosas te volviste como su perro. Adjetivo femenino implicando que te están poseyendo como una mujer. Por eso estos hombres también dicen cosas como: no me importa que seas gay, solo sé hombre, implicando que no seas de esos femeninos. Porque esos son los que no tienen valor, porque están más cerca de ser como mujer. Incluso dentro de la comunidad homosexual masculina hay desvalorización hacia estos hombres. Por esto mismo, hasta el sol de hoy tienen respuestas tan adversivas a hombres poniéndose perlas o pintándose las uñas. ¿Cómo puedes querer ser como una mujer cuando es solo ropa y pintura? La homofobia y la misoginia son dos venenos que vienen de la misma botella. ¿Y cómo se cierra todo? Por esto es que las relaciones entre hombres hetero terminan siendo homosociales. Porque las únicas personas que les gusta, quieren emular, admiran, respetan y escuchan son otros hombres. Y así es que el patriarcado socializa a los hombres para que sean no mujeres. La vergüenza, violencia, rechazo y asco está tan intrínsecamente conectado. Por eso es que nunca van a escucharnos a nosotros hablando de problemas sociales.